Shalom, queridos oyentes, qué felicidad estar nuevamente reunidos para estudiar un tema fascinante que nos revela las Escrituras. Hoy, como pueden ver, el tema es bastante controversial, bastante polémico, algo que está sucediendo a nivel mundial con todos estos grupos armados al margen de la ley. Y bueno, todos se preguntarán, pero en las Escrituras encontramos como tal este término, encontramos como tal algo que haga referencia a estos grupos. Sí, lo encontramos en el libro de Melquisedec. El libro de Melquisedec está compuesto por 3 libros, que es la historia de un vaso, la historia de Salem y la historia del universo. Y en la historia de Salem es donde encontramos la referencia a la guerrilla. Yo me quedé bastante impactada cuando encontré ese término en este libro, porque pues realmente ningún otro libro lo había encontrado como tal así, o sea, como uno se encuentra, digamos, palabras como los rebeldes, pero así como tal guerrilla o guerrillero no lo había encontrado, y acá está en la historia de Salem. Vamos entonces a leer, es el capítulo 10. Entonces pues les hago como un contexto, ya el que quiera puede leer toda la historia, el que no tenga el libro con mucho gusto se lo compartimos. Y este capítulo, antes del 10, fue cuando Samael casi por poco mata al Mesías, lo dejó inconsciente, le dio tremenda golpiza, ya que el Mesías había ido a rescatar el cetro que representa a Adán, la humanidad, y Samael se lo había robado descaradamente. Entonces el Mesías, Melquisedec, fue a recuperarlo. Y pues cuando se encontró con Samael, pues Samael le propinó tremenda paliza, casi lo mata, todo eso lo relatan ahí. Y ya acá continuamos pues la historia, ¿sí? Ya después de que ya él, digamos, maltrató
a Melquisedec, lo deja casi muerto. Entonces acá continúa la historia. Algo que me llamó mucho la atención también, pues como volviendo a retomar este tema del libro de Melquisedec, es que dice acá en el encabezado que Samael, no encontrando el cuerpo del príncipe ni el cetro, ya que Melquisedec pues recobró el conocimiento y logró escapar de ahí con el cetro, muy herido, muy ensangrentado, pero logró escapar. Entonces dice, Samael, no encontrando el cuerpo del príncipe ni el cetro, parte hacia Gomorra. Entonces ese es otro dato para que lo tengan en cuenta, hermanos. Me pareció muy curioso, muy interesante, porque entonces quiere decir que Melquisedec fue azotado por Samael en Sodoma. Recordemos que son dos ciudades, Sodoma y Gomorra, y el Mesías fue entonces azotado por Samael en Sodoma. Ya hoy en día pues todos conocemos la famosa palabra de sodomía, ¿cierto? Me parece bastante curioso que justo ahí haya sido maltratado. Melquisedec casi lo mata, literalmente. Entonces vamos a ver qué significan estas dos palabras para que tengan en cuenta. Entonces Gomorra significa montón, arruinado, y viene de una derivación que es amar, que significa tratar como esclava, esclavizar o hacer gavillas. Sodoma, que sería el lugar donde fue maltratado el Mesías, significa incinerar, distrito quemado, volcánico. Y pues como ya les comenté hace un instante, pues ya todos conocemos lo que es la famosa palabra sodomía, para hacer referencia a todo tipo de acto sexual que van en contra de la naturaleza. Ya todos sabemos quiénes hacen parte de la sodomía, pues no hace falta repetirlo, ya todos sabemos quién hace parte de esta comunidad. Entonces, continuando acá en el libro de Melquisedec, vamos a leer para que puedan entender de dónde vienen todos esos grupos al margen de la ley. Ellos tienen comandante, y ese comandante es Samael. En la parte espiritual, obviamente, Samael, ¿cierto? Pero en la parte, digamos, ya como tal, carnal, o sea, en la parte material aquí en la tierra, con toda seguridad que los grandes líderes de todos estos grupos ya están totalmente poseídos. O sea, ellos ya no tienen ningún tipo de control y dominio sobre su cuerpo, sobre su mente, sino que ya están totalmente poseídos por todos los seguidores de Samael, por estos demonios que los llevan a cometer estos actos tan horrendos, tan horribles, actos totalmente inhumanos. O sea, que no es ni siquiera un animal es capaz de cometer esas atrocidades. Samael y sus seguidores aumentan en la iniquidad y orgullo por medio del terror, confabula a los reyes de la planicie e incita a la guerra en contra de otros reyes. Sabemos que trayendo este término a la actualidad, pues no serían reyes, sino presidentes. Samael y sus hombres son vencidos y se esconden en cuevas. Finalmente, siempre el bien va a vencer sobre el mal. Siempre, siempre el bien va a ganar. En este momento estamos viendo todo muy negro, mucha maldad, pero nos alumbrará el sol de justicia y siempre el bien prevalecerá. Pocos instantes después de la salida de Melquisedec, Samael llegó al lugar donde aparentemente lo había dejado sin vida, al lado del laúd. Sin entender aquella misteriosa desaparición, prosiguió él hacia Gomorra, donde sus seguidores lo esperaban. ¿A quién? A Samael. Al verlos, proclamó su victoria sobre el odiado príncipe y sobre el cetro, a quienes había masacrado en Sodoma, no restando a los seguidores del pergamino ninguna esperanza. Sus palabras agradaron a la turba rebelde, que comenzó a conmemorar la conquista entregándose a la orgía. Se burlaban ahora de la justicia y del amor. Lo que está pasando hoy en día, todos estos grupos al margen de la ley, lo único que hacen es burlarse de la justicia, burlarse de todo. No les importa nada. Exaltando a Samael como rey victorioso. Ahora obtendrían armas con el propósito de avanzar sobre Salem, asentándole el último golpe.
se unieron a ellos en sus maléficos propósitos muchos criminales que fueron recibidos como maestros en el manejo de arcos y flechas. O sea, más claro no puede estar, es exactamente lo que está pasando con todos estos grupos al margen de la ley hoy en día. En su locura, Samael ordenó la expulsión de todo calendario, pues en su reino de libertad, y esta libertad está entre comillas, porque la libertad que él ofrece no es libertad, sino esclavitud. Es lo único que ofrece Samael, esclavitud. Es lo mismo que pasa con todos estos mandatarios y líderes y los que gobiernan sobre estos grupos armados, que ellos le hacen creer a los jóvenes que están luchando por una causa social, que ellos están haciendo algo bueno, que ellos lo que quieren es la libertad de los pueblos, que ellos lo que quieren es ver al pueblo bien. Mentira, mentira, no se dejen engañar. No se dejen engañar, jóvenes. Si en este momento algún joven que esté siendo atraído por estos grupos ve este video, no se deje engañar. No se deje engañar. Ellos hablan con palabras muy bonitas, diciendo que su lucha es justa, que es una noble causa, que lo que quieren es que ya no opriman más al pueblo, que lo que buscan es la libertad del pueblo, pero mentira. Mentira, porque el único objetivo es su propio bienestar. Ellos lo único que quieren es dominar y gobernar y someter a todo el que se les oponga y hacer lo que les da la gana, sin que haya justicia, sin que nadie les diga nada. Entonces, esto mismo les prometía Samael a sus seguidores, diciéndoles que él les iba a dar libertad, y mentira. En su locura, Samael ordenó la expulsión de todo calendario, pues en su reino de libertad no estarían sujetos a ningún cómputo de tiempo. Las leyes de la moralidad fueron también excluidas, lo que está pasando en la actualidad, surgiendo con eso un completo caos. Este desorden se manifestó de manera más patente en el barullo estridente y cacofónico, al cual proclamaron como la nueva música. Dominados por el egoísmo, Samael y sus seguidores se alimentaban de ilusiones, inconscientes de que sus días estaban contados. Tarde o temprano les va a llegar la justicia divina, tarde que temprano, y más temprano que tarde. Los frutos de la rebeldía no tardarían en atraer sobre ellos el fuego de la destrucción. Porque lo que sembramos, eso cosecharemos. Dividiendo a sus seguidores en grupos pequeños, mire lo que pasa hoy en día. Samael comenzó a comandarlos en actos violentos que aterrorizaban a los moradores de las planicies. Tal cual como sucede hoy en día con estos grupos, ellos empiezan a someter a través del miedo, del terror, del desplazamiento, y entonces si no me entrega su tierra lo mato, o le mato a su familiar, o lo secuestro, en fin, esa es la manera, el modus operandi de ellos, a través de las armas, a través del miedo, a través del terror, porque es de la única manera que pueden gobernar. Ellos son tan poco hombres que no son capaces de gobernar realmente ganándose el cariño de la gente, sino que ellos gobiernan es a través del miedo, porque entonces si no hacen lo que ellos dicen, los matan, los someten, los secuestran, en fin, ya muchos de ustedes saben porque en toda Latinoamérica ha sucedido esta situación, en todos los países de Latinoamérica hay pandillas, bandas criminales, guerrilla, paramilitares, que todos vienen siendo lo mismo, guerrilla. Y qué casualidad que la palabra guerrilla venga como de guerra, o sea, guerra, guerrilla. Entonces, la palabra, para que ya sepamos a partir de ahora, todos estos grupos, sea el que sea, todos estos grupos, por eso en la imagen, al principio del video les mencioné, digamos, la mayoría de ellos, quizás habrá muchos más, pero todos estos grupos, como los más conocidos, todos son guerrilla, y es lo mismo. Todos se financian de lo mismo, del contrabando, el narcotráfico, el secuestro, la extorsión. Todos hacen las mismas cosas, todos buscan supuestamente el mismo objetivo. Ellos también usan mucho la palabra de el fin justifica los medios para hacerle entender, porque obviamente para las personas o los jóvenes que se dejan reclutar, pues no es fácil ver las guerras y las atrocidades que ellos cometen.
los asesinatos, las torturas, pero ellos les dicen, les lavan el cerebro diciéndoles que el fin justifica los medios y que en una guerra, pues que lamentablemente eso es lo que se ve en una guerra, que en una guerra caen inocentes, que en una guerra muere el que no debe morir, pero que esos son los daños colaterales de la situación, que eso se sale de las manos, que el fin justifica los medios. Dividiendo a sus seguidores en grupos pequeños, Samael comenzó a comandarlos en actos violentos que aterrorizaban a los moradores de las planicies. Entonces empiezan a comandarlos en actos violentos para aterrorizar al pueblo, sea el pueblo de donde sea, ¿cierto? Sabemos que lamentablemente donde más se han formado estos grupos criminales al margen de la ley son los países que más recursos naturales tienen. Qué casualidad. Donde más riqueza en cuestión de recursos naturales hay, es donde más grupos de estos abundan. Qué casualidad. En África, en Latinoamérica, o sea, ¿por qué? Qué casualidad, no, pues, porque justo en donde hay más riqueza natural es donde más abundan estos grupos, claro, porque ya sabemos que hay un enemigo detrás de todo esto, que él tiene sus marionetas en todo este sistema que controla el mundo entero, y ellos financian estos grupos para generar caos, para generar división, para generar conflicto y problemas, y mientras tanto ellos van saqueando todas las riquezas naturales. Se llevan el oro, no les importa si acaban con la naturaleza, siembran coca por todos lados, en fin, o sea, hacen de las suyas, trafican con armas de una cosa a la otra para ellos poder extraer los minerales, los recursos naturales, el agua, todo. Y mientras tanto, siempre el pueblo es el que sufre, el inocente, el indefenso, los niños, los animales, los ancianos. Los frutos de la rebeldía no tardarían en atraer sobre ellos el fuego de la destrucción. Entonces, ojo, a todos los que comandan todos estos grupos, tarde o temprano les va a llegar su merecido. No se sientan tan poderosos porque tienen miles de armas, porque a través del miedo someten a la gente, porque tarde o temprano les va a llegar su paga. Aquí es donde está la palabra clave. Cuando yo leí esta palabra, hermanos, o sea, me quedé sorprendida de que en las escrituras haya mención a estos grupos, que mencionen esta palabra, la que estoy aquí resaltando, que es lo que estamos viviendo en la actualidad. O sea, me parece muy sorprendente. Entonces dice, el respeto y el miedo de los guerrilleros de Samael, él es el jefe y el que comanda todos esos grupos a nivel tanto espiritual como físico. El respeto y el miedo de los guerrilleros de Samael llevó finalmente a los reyes de 4 ciudades a procurarlo, poniéndole alianzas de paz. Esto también me impactó bastante porque es lo que está sucediendo en este momento, donde hace unos años atrás empezaron a hacer los famosos diálogos de paz, pero no han servido para nada. Y mire lo que dice acá, que ellos hacían todos estos actos de terrorismo, de miedo, de terror, para presionar a los reyes a que los llamaran a hacer diálogos de paz. Entonces, eso mismo es lo que está ocurriendo en la actualidad. Ellos se ponen a hacer miles de cosas, a generarle miedo a la población, actos de violencia, hacer paros armados, para que los presidentes tengan que entrar en procesos de diálogos de paz con ellos, que finalmente no van a hacer ningún diálogo de paz. A ellos no les interesa hacer diálogos de paz, no les interesa. Todo eso es pura mentira. Ellos lo único que quieren es llegar al poder para someter al pueblo y hacer lo que quieran, sin que nadie les ponga problema. Entonces, llevó finalmente, vamos a volverlo a leer, el respeto y el miedo de los guerrilleros de Samael llevó finalmente a los presidentes, traigámoslo a la actualidad, a los presidentes a procurarlo poniéndole alianzas de paz.
Ellos eran Bará, rey de Sodoma, Bersa, rey de Gomorra, Senab, rey de Adama, Semeber, rey de Seboim, y Segor, el rey de Bela. Por esa época, estos reyes pagaban tributos a Kedorloamor, el rey de Elam, que, acompañado por los ejércitos de otras 4 ciudades, lo habían subyugado en el valle de Sidim junto al mar Salado. Fortalecido por las alianzas, Samael se tornó más osado en sus embestidas, llevando el terror y la destrucción a los territorios de las ciudades distantes. El modus operandi que les encanta, a través del terror y el sometimiento, hacer que la gente haga lo que ellos digan. Los ejércitos de Kedorloamor y sus aliados, que en esos días regresaban de otras conquistas, enfurecidos por las provocaciones de Samael, marcharon contra los 4 reyes, venciéndolos nuevamente en el valle de Sidim. Fue en esa ocasión que llevaron cautivos a los habitantes de Sodoma, entre los cuales se encontraba mi sobrino Lot, o sea, el sobrino de Abraham. Ahora vamos a leer el libro de las generaciones de Adán y Eva, unos versículos que encontramos muy, pero muy interesantes, donde nos corrobora que toda esta corrupción, toda esta maldad, toda esta perversión viene de Caín y su descendencia. Entonces este libro se desarrolla precisamente en la época de Caín, sus hijos, sus nietos, que ellos también construyeron ciudades, bueno, continuaron con su vida acá en la tierra, y de toda esta descendencia de Caín es de donde viene todo esto malo. Por eso a los hijos de Set se les advertía tanto cuando estaban en la montaña pura: no bajen, no se mezclen con los hijos de Caín. Se los advirtieron 1 y 1000 veces. No se mezclen con los hijos de Caín. ¿Por qué? Porque ya sabían que lamentablemente la descendencia de Caín es la que trae la semilla maldita y que se iban a terminar pervirtiendo así como estaban pervertidos ellos. Entonces dice, ellos ¿quiénes? Los descendientes de Caín, establecieron la gran falta de equidad en la tierra. Oiga pues, la gran falta de equidad, lo que se vive en la actualidad. Unos con demasiado dinero y otros sin absolutamente nada. O sea, unos extremos aterradores. Unos con tanto, otros sin nada, literal, sin ni siquiera un pan para comer. Mientras que otros botan la comida. Para que hubiera rico y pobre de nuevo entre ellos. Digan, hermanos, si no es lo que se vive en la actualidad, donde hay una brecha enorme entre ricos y pobres, donde hay desigualdad a todo nivel. Y eso es lo que busca precisamente el enemigo, porque sabe que eso genera dolor, sufrimiento, unos con tanto, otros sin nada. En lugar del amor para entre sí, la codicia y el odio los motivaron. También algo que se ve muy patente hoy en día, el odio entre las personas. Entonces yo soy de derecha, yo soy de izquierda, y yo soy con este político, y yo soy con este otro político, y yo soy esto, y yo soy lo otro, y empiezan una división en los pueblos, a sembrar un odio impresionante. Los niños crecen, los están enseñando a crecer llenos de odio hacia su prójimo. Ellos prepararon los ídolos a las imaginaciones de sus mentes en el templo del Padre Yahweh, y ellos justificaron cualquier cosa que ellos desearon hacer por una apelación a sus dioses del ídolo. De hecho, ellos violaron cada enseñanza del Padre Yahweh deliberadamente, mientras hacían en el nombre de sus dioses falsos todo lo que él había prohibido. Siempre haciendo todo lo contrario de lo que el Padre nos manda. Por consiguiente, la tierra estaba hundida en la oscuridad y en el libertinaje. La ciudad oscura. Timnor y Amma no hicieron las obras del camino del arrepentimiento, obrando por sus padres que habían salido del jardín. En lugar de ello, construyeron una gran ciudad de oscuridad, en la que ellos practicaban los actos inmorales delante de la gente buena, porque ellos solo conocían bastante las leyes de sus propias creaciones, y ellos solo buscaban servirse a sí mismos.
En el curso del tiempo le nacieron 6 hijos a Timnor y Ama. Su hijo Tesues era experto en todos los caminos de la gobernación de los mortales. Qué interesante. Manteniéndolos dominados por su libre albedrío. Él se convirtió en juez sobre el pueblo, que buscaba con ahínco el poder conocer el significado de la existencia. Fue el primero que enseñó a un grupo de gente en la búsqueda de las divinidades desconocidas. Ellos le llamaban los seres ardientes. Gringos era otro hijo de ellos, puso en obras las creaciones de su padre Timnor, porque él era experto en todo tipo de máquinas y creando muchas maravillas. Trabajó para el servicio de la humanidad. Tranter, otro hijo, aprendió con la práctica la destreza de su madre Ama. Él manipuló los genes humanos y el de los animales para crear nuevas criaturas. Estuvimos estudiando con el video de los tiempos de Noé, con lo de la hibridación, la mezcla, que el Padre Eterno no había ordenado. Lucas fue un hombre sabio en todas las enseñanzas para su gente. Él viajó mucho fuera del país mezclándose con todos los niños de Adán, enseñándoles su sabiduría y reuniéndolos en su casa para enseñarles su conocimiento a su gente. Allí él creó un gran centro de estudio para las multitudes, para que vengan a informarse y aprender el conocimiento de Lucas. El 6º hijo de Timnor y Ama fue Samos. Así, la gente de Hanner continuó en su sistema de corrupción. Las consecuencias de las violaciones de las leyes empezaron a caer sobre ellos. En la siguiente generación, sus vidas fueron cortas por sus inapropiadas faltas, de modo que sus días fueron pocos y llenos de dificultades. Sin embargo, excepto por los maestros ardientes, que eran pocos en número, la gente de Hanner no quiso regresar al Padre Eterno. En sus tiempos de dificultad regresaron en lugar de ello a sus presuntas sabidurías que aprendieron de los estudios. Este es el fin apropiado de todos aquellos que entran en el convenio con los poderes de la oscuridad: luchar contra los santos del reino celestial, porque ellos se sacan su propia destrucción. La gente de Hanner regresaron sobre la tierra construyendo impetuosas ciudades fuertes, en donde ellos se dedicaron a la realización física de cada deseo. O sea, como siempre, lo único que les interesa es darle gusto a la carne, darle placer a la carne, y lo espiritual totalmente olvidado. La mayoría de estos grupos acuden a la santería. Ellos se dedicaron a la realización física de cada deseo, pero sus espíritus estaban vacíos, porque ellos no conocieron al Padre Yahweh, ni lo llamaron por su nombre santo. Timnor construyó grandes máquinas con las que deformaron la faz de la tierra. Qué triste, siempre destruyendo esta hermosa creación, esta linda naturaleza que el Padre nos dio, contaminándola con sus intenciones inmorales. Imagínense. Hicieron máquinas, lo que hacen hoy en día con la minería ilegal, que cogen con esas máquinas, le llaman dragones, imagínense, y lo que hacen es dañar la naturaleza, contaminar los ríos, contaminándola con sus intenciones inmorales. Con otras máquinas de su invención, su gente volaba a través del aire, parecido a los pájaros, y exploraron las profundidades de los lagos y los ríos. Qué interesante este dato, porque esto fue muchísimo antes de que se creara la aviación. Entonces, ¿en qué volaban ellos? En los ovnis. Además dice que pudieron explorar las profundidades de los lagos y de los ríos. Él también creó grandes máquinas de destrucción con la cual su gente atacaron a las gentes de Caín. O sea, siempre para que haya esos enfrentamientos entre bandos, entre grupos, y en medio la población inocente que sufre todas las consecuencias, llevándolos al interior de las montañas y a los densos bosques para que ellos pudieran tomar su tierra por una herencia. Así hizo la gente mala, creando la propiedad privada, para tener supremacía sobre la tierra, enseñando la guerra y la destrucción. También lo que se ve hoy en día, ¿qué pasa? Estos grupos van donde los campesinos, los hacen desplazar forzadamente, porque si no se quieren ir los matan, y les quitan sus tierras.
les quitan sus tierras y ya, esto es mío, ya por aquí nadie puede pasar, enseñando la guerra y la destrucción, en la cual esa gente lo único que quería era destruir a otros para heredar sus tierras y sus buenas pertenencias, y como dioses dieron poder a los seres mortales con las máquinas de la muerte y la destrucción. Claro, ese es el poder, ese es el único poder que ellos tienen. A través de las armas, someter al pueblo por el miedo. Y el que no esté de acuerdo lo matan. Esa es la única manera que ellos tienen de gobernar, a través del miedo. Joven, universitario, amigo, hermano, tú que me estás escuchando, no te dejes arrastrar por estos grupos al margen de la ley. No te dejes lavar el cerebro. Yo sé que todos estamos cansados de la injusticia, de la corrupción, de la maldad, de la perversidad, de que siempre sea el inocente, el pobre, el que le toque sufrir. Yo sé que todos estamos cansados y que eso es lo que venden estos grupos, que ellos van a darle libertad a los pueblos, que ellos van a luchar por el bienestar del pueblo. Pero mentira, no creas, no te dejes lavar el cerebro, porque nada bueno traen ellos. Como dice la famosa frase, es peor el remedio que la propia enfermedad, porque todos sabemos que lamentablemente los estados, que son quienes deberían velar por el bienestar de los pueblos, también están corrompidos, también lo están, todos están corrompidos, pero irse con los grupos al margen de la ley es peor. El mensaje del Mesías no es ese. El mensaje del Mesías es amor, perdón, reconciliación, hermandad. El Mesías dijo en Marcos 12 que todos los mandamientos se resumen en dos: en amar al Padre sobre todas las cosas, con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra alma, con todo nuestro ser. Y el segundo, en amar al prójimo como a ti mismo. ¿Ustedes sí creen que estos líderes de estos grupos aman al prójimo como se aman a sí mismos? Jamás, porque ellos quieren todo para ellos, todo, y no les importa por encima de quien tengan que pasar. El maestro también dice en Mateo 9, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Por eso a todos esos que les dicen que con ser mártires se van a ganar el cielo, que con inmolarse se van a ganar el cielo, que con matar y asesinar personas se van a ganar el cielo, mentira, porque él dice aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio.